y en activar la reunión de hoy. Pero ya estamos aquí. Es viernes, el día del niño y el cuerpo lo sabe, ¿no? ¿Qué tal cómo les ha ido en sus regalos? Tampoco se les dan regalos. Todos tenemos un niño dentro. Recuerden que todos tenemos un ángel, tenemos sueños y entonces somos en nuestro yo interno, seguimos siendo una gran parte de, seguimos siendo niños, ¿no? Ya empezaron las peticiones, ¿verdad, Edgar? Que no hay que dar clase, es Día del Niño. Resulta que por mí, pues no la volamos, pero pues ya empezamos, ya iniciamos, entonces, pues está como complicado eso de que, no, ya vámonos, 2 minutos, y luego el que entre tarde va a decir, ¿qué pasó, maestra? Pues no que me incorporara a la reunión. ¿Qué pensaba el policía? Hay que hacer el intento. Este, denme oportunidad, yo creo que mejor lo calculo para que no tengamos reunión el lunes, pero sí venimos a pasar lista nada más. Ay, ese Edgar, ya me imagino. Entonces estaría divertido ver la cuestión de que ya estamos aquí. Entonces, también recuerdo que dejamos pendiente la, el tema de modelado. Entonces, pues, sí hubiera estado bien que ustedes se volaron la clase, más no que la maestra les sabotee la clase, ¿verdad? Porque si no, ahí sí me acusan. Aquí nadie dice nada, no, no, yo sé que no, Edgar, confío en ustedes. Pero ya estamos aquí. Entonces, vamos a hacerlo con prontitud y pues nos retiramos a tomar agua, a comer, a lo que ustedes necesiten. Mientras tanto, pues bueno, ya pasaron lista la mayoría. Yo creo que ya estamos la mayoría también. Me da gusto que estemos muchos porque de repente hay muy poquitos en las salas y pues eso no está padre. Entonces, recuérdenme en qué parte nos quedamos la sesión pasada. Profesora, sí vamos a seguir en moderado, ¿verdad? Ajá, Ah, ok. sí, un modelado. ¿Ya lo están viendo? Sí. Ok. Bueno, rápidamente, si recuerdan, la sesión pasada estábamos hablando que el modelado es una de las fases o de las etapas que le dan vida o que le dan mucha relevancia al ciclo de vida en un proyecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es en donde se estima que ya tenemos nuestra información recabada de alguna manera limpia y ahora nos vamos a planear, a diseñar toda aquella estructura y organización que se le va a dar a los datos para que puedan ser utilizados de manera más fácil y manipulados, consultados, agregados, actualizados, eliminados, lo que tenga que ser. Todas aquellas oportunidades o operaciones, por decirlo así, todas esas transacciones que nosotros podemos realizar en una base de datos, ¿no? Estos modelos pueden ser, esta organización y estructura se maneja en 3 niveles, ¿no? La fase conceptual, la fase física y la parte lógica. En donde el modelo conceptual de estos, denme un minuto, tantito.
Ya sé, mientras me reubico, si me ayudan a hacer lectura a la diapositiva y si alguien tiene alguna duda, pues la externa. Ok, efectivamente aquí nosotros ya tenemos ese conjunto de datos previo, sin darle agregado, sin darle una formalidad de ningún tipo, de ninguna estructura. Y las características que describen esta etapa o esta subfase, por así llamarla, de este modelado de conceptual, es que nosotros vamos a estar incluyendo solamente o identificando las características que en su conjunto tengan estos datos, ¿no? Lo que son las actividades importantes o los aspectos más relevantes de lo que hablábamos la clase pasada. Si estamos hablando de un escenario, de un entorno de almacén, pues bueno, ¿cuáles son los entes que figuran un papel muy importante en el que se va a destinar todos los atributos o las posibles relaciones que tengan entre entidades, ¿no? En este caso, por ejemplo, este pequeño esquema que hace alusión a que tenemos un producto que se vende en una tienda, ¿no? Y es de manera conceptual, pues es el producto y la tienda lo que nosotros estamos considerando como entidades importantes. Las relaciones entre ellas, pues se establecen a través de un verbo, como les decía, que es las ventas. Las ventas que se generan o que se crean, se llevan a cabo a partir de que en la tienda se ofertan o se venden dichos productos. No se especifican atributos, es decir, en el producto, ¿cuáles serían estos atributos o a qué se refieren los atributos? A todas esas características que lo describen y que a mí me permiten hacer un control y un conocimiento de todas esas características que describen a cada uno de los productos que, por ejemplo, mi tienda ofrece como partes únicas y ineludibles del producto, que se le atribuyen directamente solamente al producto. Y en esta parte de que no se especifica ninguna clave, pues porque recuerden que hasta nosotros, como docentes, ustedes como alumnos, tienen una clave en el mundo de la Escuela Rosario Castellanos, ¿no? Que se llama matrícula. Entonces a eso se refiere, solamente identificar entidades importantes y relaciones entre ellas. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Ok, la parte del modelo o la subfase del modelo lógico es la que nos ayuda a describir o identificar esas relaciones en sentido lógico, es decir, los detalles en cuanto a las dependencias o independencias que se deben implementar o que se deben tener de manera física en la base de datos. Estas características incluyen todas las entidades y las relaciones entre ellos. Por ejemplo, hablando de clientes y pedidos en un escenario similar al que veían hace rato, nosotros de los productos que vendemos, los clientes que nos lo compran, pues nos hacen pedidos, ¿no? Y ellos realizan un pedido. Sin embargo, pues en una relación lógica, nosotros podemos identificar que el flujo de información va del cliente hacia el pedido, porque un pedidor no puede hacer o no puede realizar a un cliente, no lo puede identificar o no se puede establecer, ¿no? En este caso, como lo ven en la imagen, de derecha a izquierda. Esa es la lógica del orden de la fluidez de la información a la que se refiere esto de los datos lógicos, el establecimiento de las relaciones de manera fluida en la que se establecen
dichas relaciones entre las entidades. Recuerden que habíamos comentado la clase pasada que nuestras entidades son todos los rectángulos que en el modelo entidad-relación, y en este caso hablo por este modelado, se establece que los rectángulos van a albergar o alojar todas aquellas entidades. Los rombos son la simbología que se utiliza para establecer relaciones entre entidades. Siempre que existan dos entidades que necesiten estar relacionadas, debe haber un rombo intermedio entre las dos, ¿sí? A las entidades las describen los atributos, y los atributos se les asigna un óvalo por atributo. No se pueden tener no se pueden tener dos atributos o más dentro de un solo óvalo. Cada atributo es un óvalo el que podríamos o deberíamos utilizar. Todo aquí, como lo dice, estas características del modelo lógico hablan de que los atributos deben estar especificados, que la clave principal para cada entidad está especificada. Llámese el DNI o el cliente ID, así se maneja mucho. Regularmente en un esquema como este de entidad-relación se subraya. Es la manera en la que se distingue el atributo clave con respecto a los demás atributos que no tienen subrayado. Eso quiere decir que si no dice ID artículo, por ejemplo aquí, como este dice número de serie y está subrayado, asumimos que este es nuestro atributo clave. Todos los demás atributos que se le asignen a esta entidad no necesariamente no tienen por qué estar subrayados. En una entidad solamente se puede tener una clave principal por entidad. Todas las entidades deben tener su clave y es única. Es una sola la clave que pueden y deben manejar. Se especifican las claves externas, es decir, las claves que se establecen como la relación entre diferentes entidades, y la normalización ocurre en este nivel. Lo que les hablaba, que ustedes van a trabajar mucho más a detalle en su asignatura de base de datos, de lo que se refiere la normalización de la primera forma normal, la segunda forma normal y la tercera forma normal, en donde nos dicen que la primera, pues todos nuestros datos, nuestras entidades como atributos deben estar siendo reflejados o representados de manera atómica. ¿A qué se refiere? A que no se pueden dividir, o el atributo que tiene relacionado a la entidad no puede estar albergando más de dos datos, ¿sí? Pero como les digo, bueno, eso ya lo van a ver ustedes con un poquito más de detenimiento en la asignatura. ¿Cuáles son los objetivos del modelado? El primero es determinar todas aquellas características que de manera óptima, que optimicen a los datos para el modelo, ¿sí? Como les decía, a través de la normalización, para que se pueda generar ese aprendizaje automático a partir de que no se tienen ambigüedades, como uno de los tantos requisitos a cubrir o a cumplir cuando estamos haciendo un ejercicio de normalización. El siguiente objetivo habla de que hay que crear un modelo de aprendizaje automático informativo que predice el objetivo con la máxima precisión. Es decir, cuando se tiene un modelado correcto, sin ambigüedades, normalizado, el aprendizaje y el manejo y el flujo de la información es automatizado al 100%. ¿Por qué? Porque al momento en el que nosotros hagamos una condición, una sentencia de consulta, pues nos va a dar exactamente lo que nosotros estamos buscando, porque nuestros datos están debidamente estructurados. Y el siguiente objetivo es crear un modelo de aprendizaje automático que sea adecuado para los entornos de producción. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos varias bases de datos distribuidas, en el departamento en el que se tenga la jerarquía y ¿cómo se diría? La facultad de insertar información a las bases de datos, que regularmente no es así. Las bases de datos son muy celosas para las personas a las que se les autoriza insertar información, pero bueno, se tienen a lo mejor algunos repositorios previos al vaciado de base de datos que alojan toda esa información, pues se tiene que ajustar a los entornos de donde estén virtiendo información, ¿sale? O se esté actualizando.
o en su caso, pues esté consultando, que muy regularmente las bases de datos ayudan mucho a hacer esas consultas. ¿Cuáles son esas actividades? Pues como ya les decía, las consultas en específico en el mundo de la gestión de bases de datos. Pero como tal en el proyecto del ciclo de vida de ciencia de datos, las actividades se clasifican en tres o se describen así. La primera, pues en la fase se abordan el diseño de las características que crea todos aquellos datos y a partir de los mismos se procesa para facilitar el entrenamiento del modelo, es decir, se hacen todas las pruebas eh, pertinentes para que el modelo esté lo óptimamente bien estructurado para que nos permita respuestas viables, respuestas confiables y veraces. La siguiente actividad es el entrenamiento del modelo que busca que el modelo responda a las preguntas con la máxima precisión, comparando sus métricas de éxito. Es decir, si nosotros tenemos alguna duda en cuanto a cómo se está comportando la información, en ese momento hacemos una consulta y la base de datos, perdón, o el modelo y modelado de nuestro proyecto nos dé toda esa información de la que nosotros estamos requiriendo. Es decir, tenemos una base de datos con toda la información de los alumnos de DD, el grupo Ciencia de Datos, o sea, ustedes, 102, y por un lado, recursos humanos, perdón, control escolar, me requiere los datos particulares que tengan que ver con mis alumnos de control, con información de control escolar. Como en la base de datos se va guardando toda la información que nosotros vamos generando, en esa base de datos se va vaciando lo que de un principio ustedes compartieron como información inicial, ¿no? Datos personales, comprobantes de dirección, teléfono, edad. ¿Qué otros datos ustedes creen que se le pueden atribuir a una entidad como lo que pudiéramos llamar alumno? ¿Qué otros ¿El datos certificado? son atribuibles? Ajá, exactamente, el certificado de la preparatoria. ¿Qué más? Pues como documentos oficiales, ¿no? Ajá, documentos oficiales CURP, acta de nacimiento, el certificado, como dice el compañero, comprobante de domicilio, que son datos sensibles, ¿no? Y entonces, pues los tenemos que resguardar en un apartado de manera muy minuciosa. Sin embargo, también como parte de todos aquellos datos que tienen que ustedes llenar en formularios, es el estado de salud en el que se encuentran el tipo de sangre, alergias, no alergias, enfermedades de importancia que tengan que reportar. Entonces, bueno, cuando llega un momento en el que control escolar solicita información a esta base de datos, pues obviamente que no va precisamente a consultar información que tenga que ver con su salud, con sus alergias, sino va a echar mano de los datos generales como su nombre, su apellido, su CURP, ¿qué serán? Las calificaciones, ¿cierto? Que también se van almacenando ahí cuando nosotros docentes, y en el caso de ustedes, pues, que van, que van entrando, pues no tienen un gran historial en calificaciones que pudiéramos extraer, pero es lo que por control escolar nos corresponde y como por área de producción es lo que a nosotros nos competiría estar consultando de mi modelo de proyecto, ¿sí? En lo sucesivo, pues a lo mejor, si ustedes están interesados en incorporarse a un taller deportivo, a lo mejor sí, la comisión de deportes esté bajo la responsabilidad de hacer una consulta de todo lo que ustedes tuvieron a bien compartir como estados de salud para valorar si ustedes son candidatos a formar parte del equipo oficial, ¿no? Del Rosario Castellanos, por las condiciones de salud en las que ustedes pudieran estar presentando actualmente y que no se encuentren en franca desventaja o en algún momento por azares del destino, las circunstancias los pongan más mal que bien, ¿no? En el ejercicio mismo del deporte. Entonces, a esto se refiere a que el modelo debe estar de tal manera entrenado o prevalorado para que en el tiempo de consulta o en el momento en el que dé respuesta a diferentes áreas,
estemos hablando del mismo alumno, pero desde diferentes aristas, visto desde diferentes aristas o consultado con todos esos datos que lo van describiendo y que van enriqueciendo su historial desde diferentes métricas o desde diferentes maneras de consultar la información para generar diferentes informes. ¿Sí me expliqué? Sí. Ok, gracias. En cuanto al diseño de características, se refiere a que debemos incluir, agregar y transformar todas aquellas variables sin procesar para crear características que se utilizan en el análisis. Es decir, si nosotros tenemos ambigüedades en dónde vamos a alojar algún tipo de dato, al momento en el que nosotros emitamos o requiramos ejecutar un análisis con ciertos datos, con ciertas características, esas variables no me van a estar ayudando a llevar a cabo este ejercicio analítico. ¿Por qué? Porque desde el primer momento en el que se analizó o se previsualizó cómo se iba a estructurar, organizar y a dónde se iban a asignar esos datos en determinadas entidades, pues estaban mal colocados, estaban mal enfocados. Y entonces, pues podríamos inferir que muy probablemente el análisis va a arrojar datos erróneos o datos no confiables. Es muy raro, pero pues sí puede llegar a suceder. Otra característica es que si se desea conocer algún detalle o el factor del mismo en que se basa un modelo, debe entender cómo se relacionan entre sí las características y cómo deben utilizar los algoritmos de aprendizaje automático. Es decir, nuevamente nos referimos al modelo o al modelado de este proyecto, de esta base de datos o este sistema de control de información, de gestión de información, debe cumplir con esas relaciones estrechas con las que se maneja la información para que no resulte que me está relacionando un dato que no le corresponde a mi entidad o a mi alumno, ¿sí? Y que le corresponde a lo mejor por un error de configuración, le corresponde a otra sede o se están duplicando los registros y obviamente pues el algoritmo pues se va a volver un poquito loco y por supuesto que no vamos a tener la certeza de estar manejando información de confiabilidad, de confianza. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Sí. Uh-huh. Pues cualquier especialista de este desarrollador. ¿A eso te refieres? Sí, es es completamente relacionable, dado que la base de datos no es la que los usuarios finales van a tener acceso. Ellos a través del vínculo de la gestión, desarrollo e implementación de la base de datos, a través, como les digo, del vínculo con los programas que de manera, o sea, los programadores van a desarrollar las apps que van a estar haciendo el enlace hacia la base de datos para consultar o bien para eh, actualizar la base de datos. Pero los usuarios van a ver un formulario, como ejemplo, el Forms, el que nosotros manejamos para aplicar un cuestionario o una encuesta en Google Forms. Ellos van a llenar algo así.
una interfaz muy, muy intuitiva, muy amigable, y eso que ellos colocan en los espacios de redacción o selección de opciones, esos datos son los que se van a través de los programas, de estos algoritmos de los que veíamos en la diapositiva pasada, son los que van a encargarse de recabar esa información o esos datos que nos acaban de dar los usuarios y mandarlos a, a las bases de datos o a los repositorios con los que se va a empezar a trabajar la información y en lo sucesivo se impacte o se esté viendo reflejada esa cantidad de información, pero ya almacenada en base de datos, ¿sí? Entonces, sí hay varios etapas secuenciales. De la que estamos hablando nosotros ahorita es del modelo que va a seguir en cuanto a la estructura y a la configuración con la que se está creando una base de datos, ¿no? En específico. En donde, antes que continúe, ¿sí resolví tu pregunta, tu duda? Ok. Bueno, los pasos que se deben seguir para un diseño de datos lógicos es que todas las claves primarias para todas las, se especifiquen que todas las entidades son una clave primaria. Si se fijan en el diagrama anterior, en donde venían rombos, óvalos y rectángulos, no teníamos un listado así como este. ¿Sí se acuerdan? Teníamos un rectángulo y en el rectángulo emanaban varias líneas. Bueno, en el que le mostré era muy elemental, pero se pueden emanar hasta 15 óvalos, con los cuales estamos haciendo referencia a que se están describiendo todos aquellos atributos que se le atribuyen a la entidad. Cuando nosotros pasamos del modelo entidad-relación a la configuración de las tablas o lo que va a ser nuestra base de datos ya estructurada, es que la entidad que teníamos en el modelo entidad o modelo ER, aquí va a ser el nombre de mi tabla. El nombre de la entidad allá, aquí es el nombre de mi tabla. Los atributos allá que estaban encasillados en óvalos, aquí van a ser los campos con los que yo voy a declarar el espacio de memoria que va a alojar mi tabla o mi entidad, ¿sale? Y el óvalo que estaba subrayado, que habíamos dicho allá que era clave principal, o el ID de cada una de las entidades, aquí va a ser la clave principal de cada una de las entidades. En este diagrama de tablas para ya la base de datos ya no se utilizan los rombos, ya se utilizan tablas de relación en donde vamos a alojar únicamente las claves ID que le corresponden a una tabla con respecto a la otra, más mi ID de la tabla de relación. Todas las tablas, como les dije, deben llevar su clave principal. Entonces, conforme las relaciones, aquí como dice aquí, encuentren las relaciones entre las diferentes entidades, es jalar el ID que está aquí y lo asignamos en la tabla de relación y en la otra, en lo sucesivo, también jalamos o redactamos el ID de esta tabla y lo metemos a la tabla relacionante, ¿sale? Hay que poner mucho cuidado con esas relaciones dependientes. No pueden haber dependencias transitorias en la configuración de la base de datos, ¿no? Entonces, eso, como les decía, es un poquito más a detalle, un poquito mucho más trabajado, que ya ustedes van a ir perfeccionando conforme pues lleguen a esa materia y hagan todos los ejercicios que consideren pertinentes, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? Uh-huh. Ajá. Sí, de hecho, sí, y de hecho se manejan tablas de relación. En muchos, en muchos escenarios, en muchos entornos de gestión de bases de datos, pues cambia una que otra configuración, pero es casi lo mismo. Y de lo que tú puedes basar mucho la estructura de tu base de datos es que primero arrastres el lápiz y desarrolles modelos entidad-relación que te permitan validar antes de empezar a arrastrar teclado, tú puedas validar que tu diagrama como que hay veces que se hace gigante, esté siendo correctamente normalizado.
¿sí? Identifiques entidades, de las entidades establezcas las relaciones y en lo sucesivo a cada entidad le asignes todos y cada uno de los atributos bajo las formas de normalización que, como les digo, ya ustedes van a ir revisando. Antes de que, bueno, muchos programadores y desarrolladores de bases de datos, ya ¿cómo se dice? En automático, ya se ponen a trabajar directamente en el, en el sistema o en el lenguaje de programación, llámese SQL, Crystal, Oracle, no sé, porque ya tienen muy dominado ese manejo de cómo normalizar, ¿no? O a dónde van a asignar o a destinar las tablas, las relaciones, los atributos o los campos que van a tener mis tablas, el tamaño que van a alojar, no sé, o sea, eso ya lo van haciendo como automáticamente porque están muy empapados y muy bien expertos, al fin, bien empapados y permeados de lo que es su trabajo. En la parte de los modelos de datos físicos, hablamos de la representación de cómo se construye el modelo en la base de datos. Un modelo de base de datos física muestra todas las estructuras de tablas, incluyendo el nombre, la columna, el tipo de dato que contendrá dicha columna, las restricciones de la columna, la clave principal, la clave externa, las relaciones entre las tablas, ¿sí? Y abajito les voy a mostrar un ejemplo más o menos de este tema, ¿no? De cómo es que se configura ya el modelo de datos físico. Pero una vez que ya corroboramos que mi nivel conceptual, así como mi nivel lógico en cuanto al modelo del proyecto, están siendo correctos, ya podemos pasar al modelo de datos físicos. Incluye especificación de las tablas, nuevamente, claves externas que se usan para identificar relaciones entre tablas. La desnormalización puede ocurrir según los requisitos del usuario. Es decir, si nosotros en el ejercicio mismo de dar de alta nuestras tablas, declararlas, configurarlas y darles forma y figura, nos damos cuenta que hay inconsistencias o hay alguna no cumplimiento de normalización, pues podemos hacer un rollback, ¿no? Es regresarnos otra vez a revalidar bien todo ese esquema para que no se generen esas inconsistencias, que a la larga, si no se arreglan, pues la base de datos simplemente no funciona. El modelo de datos es diferente para cada sistema de gestión de bases de datos. Por ejemplo, pues MySQL es un poco un tanto cuanto a lo que es el entorno que maneja SQL Server. Y los pasos básicos para que se genere o se logre un modelo de datos físicos es convertir entidades en tablas, como les decía, los rectángulos del modelo de entidad-relación a las tablas que vamos a manejar en el sistema gestor de base, convertir las relaciones en claves externas, o sea, pasar esos rombos a este tipo de tablas de relación, convertir los atributos en columnas, los óvalos, como les decía aquí, se concentran en mi tabla, en mi entidad, y se van describiendo el nombre del campo o del atributo, el tipo de datos que va a alojar y la cantidad de espacios de memoria que va a ocupar por cada uno de los datos que va a estar recibiendo. Sí, eso nada más es para la configuración, no es en sí el dato mismo que el usuario me va a mandar, sino como cuando en Excel nosotros estamos configurando las fórmulas en la celda que queremos que reciba los datos del usuario y la celda de manera intrínseca o de manera interna está llevando a cabo esas fórmulas que nosotros no vemos, simplemente nosotros vemos nuestra pantallita blanca o nuestra celda en blanco, pero es en esa celda o en ese espacio de memoria se está alojando toda una serie de instrucciones y condicionantes para que el número, la literal o el carácter especial que mi usuario esté insertando en ese espacio pueda ser procesado. Y en caso de que no cumpla con todas esas condicionantes o esas funciones que tiene asignados o de manera interna están asignados a estas celdas o a estos campos, pues automáticamente me dice, no, muchas gracias, ese error es incorrecto. ¿Me dan un segundo, por favor? Ay, este día ha sido, no se imaginan qué de accidentado.
pero, por favor, aguántenme tantitito. Listo, perdón. Se los prometo que como break, hace un rato estaba en 3 reuniones al mismo tiempo. Y yo así de, ay, ¿de qué me perdí? Y luego todavía un compañero me regaña, ¿qué no viste que a las 3? Y yo, estaba en 3 a la vez, espérame tantito. Pero bueno, me quedé en que la conversión de las relaciones en claves externas, es decir, jalamos el ID de esta tabla con respecto al ID de esta otra, si se fijan, por ejemplo, el ID de dim time es el data ID y está aquí. ¿Si lo alcanzan a ver o quieren que haga más cerca la imagen? Confírmenme, por favor. Sí, ahí ya se ve, profesora. Ok, este es el ID de cada una de las tablas. Si se fijan, está distinguido porque pues, está en el encabezado de la misma, ¿no? De cada una de las tablas. El nombre de la tabla, el nombre de la entidad es la parte de acá arriba. Pero en una tabla relacional no se coloca el nombre de mis tablas, se colocan los ID que están relacionando, ¿sí? Aquí esta de tabla relacional, pues si se fijan, está relacionando estas 3 tablas. Si sucede, entonces, pues ustedes tendrían que validar de manera lógica si estas relaciones están siendo correctas. En donde el store ID de tipo entero se refiere a esta tabla de acá abajo, el dim store. El product ID de tipo entero es el ID de esta tabla. Y el data ID, el date ID es de esta primera, ¿no? Entonces, esta es una tabla de relación y hace referencia a esta conversión a la segunda conversión de relaciones en claves externas. Modificando el modelo de datos físicos en función de las restricciones y los requisitos físicos, es decir, conforme nosotros vamos viendo que todo está lógicamente bien estructurado, bien modelado, pues podemos seguir estableciendo relaciones o creando tablas conforme sea necesario. Es importante que nosotros al momento en el que, como sugerencia, ¿no? Como desarrolladores estén estableciendo cuáles van a ser las tablas que van a estarse utilizando o manejando en la base de datos, es muy importante que cuiden mucho el no estar haciendo tablas por hacer, porque entre más tablas, más relaciones y más manejo de seccionado de información, más robusta se hace tu base de datos y pues obviamente es en algún momento mucho más difícil de manejar, de controlar, de consultar, así como los tiempos de respuesta pues se vuelven más prolongados y la portabilidad, que también hay veces que es una situación muy delicada que presentan las bases de datos. Por un lado, que está muy seccionada, y por el otro, cuando ya esté albergando toda la serie de millones y millones de datos, pues imagínense qué pesada se vuelve. ¿Dudas hasta aquí? Bien, en cuanto a la creación y el entrenamiento del modelo, debe ser el proceso de entrenamiento del modelo que incluya estos pasos. Primero, dividir los datos de entrada, seleccionarlos de manera muy minuciosa, identificarlos aleatoriamente si ustedes quieren, pero sí muy con mucha a conciencia para que el modelado en un conjunto de datos de aprendizaje y en un conjunto de datos de prueba den respuestas correctas, ¿sale? Compilar los modelos mediante el conjunto de datos de aprendizaje. Es decir, a dónde queremos llegar con esta serie de estructura y validar si nos está siendo funcional. Evaluar el entrenamiento y el conjunto de todos estos datos de prueba usando una serie de algoritmos de aprendizaje automático paralelos junto con los diversos parámetros de ajuste asociados. Es decir, aquí vamos desde ya haciendo análisis predictivo y prescriptivo, ¿no? A través de todas esas pruebas. Y algoritmos automatizados que, de ser necesario,
o en caso de que nuestros análisis estén siendo bien enfocados, bien calculados, pues sepamos que tengamos que hacer ajustes y se realicen antes de cometer una serie de errores cuando ya se trata de implantar la base de datos, ¿no? En, en vivo, pues. Orientados a responder a las preguntas de interés con los datos actuales. Es decir, todo lo que yo necesito me está dando respuesta o la consulta que yo realizo, la base de datos me la responde a partir de las entidades que yo entiendo ocupa o contiene mi modelado. Determinar la mejor solución para responder a las preguntas mediante la comparación de las métricas de éxito entre los métodos alternativos, es decir, a partir de que se hacen las pruebas, nosotros vamos verificando que esté cumpliendo con lo solicitado, con lo que a mí me es importante o necesario de consultar y en lo sucesivo pues se elige o se empiezan a determinar ya definitivamente cuáles son las líneas de código o los modelos a seguir porque están cumpliendo de manera lógica, conceptual y física. ¿Qué artefactos se producen o se logran en esta fase? El conjunto de características que desarrolladas para el modelado se describen en la sección de conjunto de características del informe de la definición de datos. Es decir, aquí nosotros tenemos que hacer un manual de cuál es la definición de los datos. ¿A qué se refiere? A que en la tabla el mismo nombre que dice proveedor, pero para la tabla de la empresa o del almacén va a albergar diferentes tipos de datos. Uno los proveedores externos y otro los proveedores internos, ¿no? Entonces, todo ese glosario, por decirlo así, esta definición de datos debe estar contenida puntualmente en el código de características o el conjunto de características que describan nuestro modelado. ¿Qué otro artefacto? El informe del modelo. ¿Querían participar? Perdón, bueno, que no. Como segundo artefacto, el informe del modelo para cada prueba que se realiza o cada modelado. Se genera un informe estándar basado en la plantilla que proporciona información detallada sobre cada experimento. Es decir, en este primer experimento brincó este error, este código me arrojó de inconsistencias y hay que ir documentando todo eso, ¿no? Para que sepamos como puntos de control en dónde iba dando respuesta ajustada a mi necesidad y en dónde siempre no. Y obviamente reportarlo, ajustarlo y corregirlo. Y la decisión de punto de control, pues bueno, la evaluación que del modelo funciona suficientemente para producir algunas preguntas claves que les pueden ayudar a este ejercicio de valoración o validación de características, es si el modelo responde a la pregunta con la confianza suficiente considerando los datos de prueba. Es decir, ejecutamos una consulta, vemos que nos arroja y en función de los resultados nosotros valoramos si estos datos de prueba están siendo los esperados o están arrojando basura o hay alguna inconsistencia o inclusive en el propio ejecución de la consulta se traba o se entrampa el proceso y pues ahí se detiene, ¿no? Y entonces ir documentando todo eso. Y otra pregunta es, ¿debe probar algún planteamiento alternativo? ¿Debe recopilar datos adicionales? ¿Rediseña las características o experimentar con otros algoritmos? Es decir, si nosotros estamos viendo que los resultados no son los esperados, pues podríamos plantearnos otras alternativas. Si la información que estamos recibiendo es suficiente o se necesita hacer ajustes para extraer datos que son adicionales, pero que son necesarios. Y en lo sucesivo, pues rediseñar todo lo que se refiere a las características del modelado para que pueda nuevamente responder a preguntas con la confianza suficiente o con los datos suficientes y correctos. El despliegue de datos, lo que les decía, en un entorno de desarrollo con SQL, se despliega, pues lo primero que hay que hacer pues es la creación de la base de datos, la integración de la arquitectura, la planeación temporal y la integración en aplicaciones. Es decir, con qué vamos a administrar esta base de datos que estamos creando, con qué lenguaje de programación la vamos a estar ligando y vamos a empezar a crear todos esos procedimientos que la van a ir administrando. ¿Sale?
A esto me refería cuando hacemos todas esas pruebas de manera local y ejecutamos todos estos líneas de código con la que vamos a ir validando si los resultados son los correctos o bien nos están arrojando en la parte inferior de nuestro entorno de desarrollo. Vemos los resultados que estamos obteniendo y validamos si son correctos o no son correctos y pues seguimos en el desarrollo, ¿no? Seguimos trabajando en ello. Ah, espere, por favor. Ajá, no te preocupes, como les digo, confío acabar ahorita y les comparto la presentación en un ratito. Me avisas. Ah, bueno, entonces sí cambiaré. Ok. Integración en la arquitectura, pues bueno, que hablemos de cuáles van a ser los módulos de manipulación y la explotación al 100% de toda esta información, desde cómo se va a adquirir, cuáles van a ser las arquitecturas o las plataformas con las que se va a estar recabando la información, o sea, toda la arquitectura tecnológica, ¿no? La recopilación, para la recopilación, concentración, transformación y administración de los datos. Literal, leemos, la recopilación de los datos que se van generando nos van dando modelos de explotación, dando resultados de modelos que pueden ser informes, gráficos, predicciones, etcétera. Entonces, tomamos el algoritmo nuevo de este modelo que hemos entrenado e lo introducimos a la familia de modelos de exploración. Es decir, toda la serie de configuraciones modulares o de programas que de manera modular estuvimos o se estuvieron desarrollando desde las diferentes áreas responsables empezamos a hacer las ligas, ¿no? Desarrollar nuevamente modelos de algoritmos con los que vamos a valorar si cada modularidad de nuestro proyecto está siendo bien ejecutada y se está relacionando adecuadamente. ¿Sí? En donde se observa que las versiones y los suministros adecuados nos da siempre una serie de inconsistencias, de incompatibilidades, de errores a corregir y que es lo que más pudiera decirse o de las que más cuestan trabajo pasar del entorno en el desvío y un entorno de producción, pero que se tiene que realizar sí o sí. Entre más cómoda, pues es mucho más llevadero. Me acuerdo cuando estaba trabajando hace algunos años, como los desarrolladores estaban quebrando los cocos, ¿no? Porque entre que nosotros entrábamos a hacer pruebas, validábamos, establecíamos conectividad con los entornos extranjeros, no era un merequetengue bien interesante. Bueno, la planeación temporal se refiere o sirve para explorar este modelo y es para que se pueda dar una continuidad, lo que aquí se le llama cadencia de producción o de captura. Y en el almacenamiento probablemente se distinga la observación de cuándo se capturan los datos y establecer la planificación para la ejecución del modelo. En el momento donde tengamos la información disponible. Es decir, ya vamos a empezar a abastecer con nuestros datos prueba a todas esas fuentes internas, externas y validar que todas las áreas, todas las modularidades de nuestro proyecto estén trabajando de manera correcta desde su trinchera. En cuanto a la integración de aplicaciones, pues es aquí donde muy regularmente, inclusive desde acá arriba, en la planeación temporal, se utilizan los repositorios o los controladores de versiones para que cuando se están haciendo las pruebas suficientes y se identifiquen algunos errores, se tengan las pautas de regresar al modo anterior, ¿no? Para evitar que se desestabilice lo menos que se pueda el sistema o el modelo. En este último paso para el despliegue de los datos se plantea cómo se va a utilizar este modelo en aplicaciones. Se podría tomar los outputs del modelo e integrarlos directamente en herramientas internas como un CRM
o disponibilizar los outputs del modelo a través de alguno de los tipos de conector como un tipo API o incluirlo dentro de cualquier tipo de aplicación. Por ejemplo, la página web para que directamente se aplique en el modelo con algún tipo de interacción de aplicaciones móviles, y la importancia es saber cuál será el uso del modelo y cómo lo vamos a utilizar, es decir, nuestra base de datos hacia qué entornos exteriores se va a estar vinculando y de qué forma va a estar recabando información y los filtros por los que va a pasar esa información para que pueda llegar a alojarse en el modelo de la base de datos o en el proyecto en sí. Los retos del despliegue pues pueden ser varios, de los cuales los principales es la planificación de procesos de ingesta y de ejecución. Ingesta entendiendo de la recepción de, de la información, ya que si no tenemos los datos en el momento no se podrá tomar una decisión para poder explotar el modelo. La siguiente, pues, es la gestión de componentes, librerías y versiones. Dichas librerías y componentes puedan cambiar o variar, así como las versiones, por lo cual tenemos o se tiene que siempre ir viendo que los modelos que se han elegido o que se han creado se adecúen a las versiones y a las necesidades que se van introduciendo, ¿sí? Otro reto, pues, es la integración con aplicaciones. En el proceso necesitamos desarrolladores y en otros lenguajes de programación o en otras plataformas, porque pues simplemente pues el entorno cambió, ¿no? Y hay que integrar esa serie de aplicativos que hagan la compatibilidad. Lo importante es que el modelo que se queda en explotación resuelva el problema del negocio. ¿En qué plataforma? ¿En qué entorno? Pues eso no lo tiene por qué saber nuestro cliente o el negocio al que le estamos dando servicio. Simplemente, pues ellos se ajustan a que tu sistema, tu ciclo de tu proyecto me da o no me da respuesta. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Yo espero que sí, porque ya nos quedan 5 minutos. Un ejemplo más, un ejemplo más puede ser el sitio web al momento del despliegue de los datos, ya que este sitio recupera datos de forma dinámica desde una base de datos para generar una página. Esta página puede ser la representación de alguna de las tablas y o alguna operación o procedimiento realizado sobre las tablas en sí. El ejemplo más concreto es el despliegue de un catálogo de un autor de la página web de una librería. Es decir, nosotros tenemos todo un gran catálogo de autores, de bibliografías de muchos autores, y entonces si nosotros estamos haciendo búsquedas entramadas o búsquedas inteligentes en donde ponemos toda esa serie de condicionantes de búsqueda, nuestra base de datos esté capacitada o esté habilitada para darnos la respuesta. Por ejemplo, podemos hacer búsquedas de libros por título, por autor, por precio, por ubicación, por sede. Es decir, la ubicación me refiero a que cerca de donde estoy se encuentre el libro en Gandhi, ¿no? O en donde esté el libro, porque me urge conseguirlo, aunque sepa que yo aquí en la sucursal cerca no hay. Entonces, este tipo de búsquedas inteligentes, como un sitio web, al momento en el que estamos solicitando despliegue de información de un libro de diferentes formas de consultarlo, pues nos dé respuesta, ¿sí? En ocasiones, pues bueno, nosotros necesitamos un entorno más local, más reducido, y se puede, como ejemplo también, explicarlo o transformarlo desde lo que es una tabla hacia una consulta en Excel, es decir, manipular nuestras tablas de las bases de datos a través de un aplicativo en Excel. En cuanto a muchos ejemplos de contaduría, los sistemas manejan la conversión de consultas de la base de datos a formatos Excel para facilitar la consulta de todos estos datos al usuario. Recuerden que los contadores pues no son informáticos, aunque pues manejan muchos sistemas de contabilidad a través de la computadora. Y entonces pues lo que se necesita es que la condición de cuando ellos consultan la base de datos pueda ser extraído de la misma a través de un aplicativo desde Excel.
que también lo configura un informático, uno como ustedes, pero en lenguaje contable para los contadores. Ahora, una duda. Ajá. Entonces, podríamos decir que para el modelado de datos lineal, Excel y las consultas también podrían servir. Sí, y sobre todo, pues que sepas que si es un modelado lineal, no va a ser tan complicado y pues un aplicativo que te da mucha funcionalidad es Excel. Aunque Excel, ya lo van a ver ustedes también, si no es que ya lo saben, ya tiene complementos que manejan y trabajan la cantidad de datos ingentes que de la que hablamos en minería de datos, en Big Data, y se llama Power Pivot, pero es un complemento de Excel. Sí, es justo lo que estaba pensando. Entonces, pues bueno, nada más es cuestión de que tú ajustes a la necesidad nuevamente de lo que requiere el usuario, el aplicativo que tú estás desarrollando, desde tu experiencia. Además de los niveles de privilegio que tú le concedes a la consulta de información o al acceso a la misma, o el acceso a la misma, ¿sale? De acuerdo. Ok, pues como ven que ya terminamos. Ah, un minuto antes. Esta parte son preguntas que son lo que, lo que continúa, lo saben, es la dinámica de Kahoot, ¿no? Pero bueno, aquí ya están preparadas para que no tomen foto, para que las contestemos cuando la sesión lo amerite. Como ven. Ok, profesora. Está bien, profesora. Bueno, chicos, entonces me despido, me dio gusto mucho saludarlos. Este, les deseo que tengan bonita tarde y muy buen fin de semana. Gracias, profesora. Gracias, Gracias, profesora. Que profesora. tenga buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias. 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 Bye, bye. Dani, buenas tardes nuevamente. ¿Algún comentario? ¿Algo que necesites comentar, decirme?